¿Alguna vez has sentido que el lugar más seguro se convierte en el más aterrador? Esa sensación de ser observado, incluso en la oscuridad. Esta es la historia de un orfanato donde el miedo camina de la mano con la inocencia, y donde una niña descubrió que la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que parece. El orfanato de Saint Michael siempre había tenido un aire sombrío. Situado en un rincón olvidado de la ciudad, sus altos muros de ladrillo parecían absorber la luz del sol, dejando solo sombras que danzaban en los rincones. Dentro de sus paredes frías, un grupo de niños jugaba, sus risas resonando como ecos distantes, pero había una que se destacaba entre ellos, Clara. Con su cabello rizado y ojos brillantes, Clara era la más pequeña, pero su espíritu era inquebrantable. Sin embargo, algo oscuro acechaba en el orfanato. En las noches, cuando la luz de la luna apenas iluminaba las habitaciones, Clara comenzaba a tener pesadillas. En sus sueños, una figura oscura se acercaba, susurrándole al oído palabras que hacían que su piel se erizara. A medida que las noches pasaban, Clara se volvía más inquieta, y sus compañeros de orfanato comenzaron a notar su cambio. Lo que antes era una niña alegre ahora era una sombra de sí misma, con ojeras marcadas y un brillo de terror en sus ojos. Una noche, Clara se atrevió a hablar sobre sus pesadillas. En el patio, donde la luz de la luna iluminaba apenas los rostros de los niños, les contó que había visto al diablo. Sus palabras estaban llenas de desesperación, y los otros niños se acercaron, intrigados y asustados al mismo tiempo. Él está aquí, en el orfanato, les decía, y se alimenta de nuestro miedo. Al principio, los niños se rieron de ella, pero a medida que las noches se volvían más sombrías y los ruidos extraños comenzaron a surgir de los pasillos vacíos, el miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones. Clara comenzó a comportarse de manera extraña. Sus risas se convirtieron en gritos de terror, y sus ojos, antes brillantes, se oscurecieron. A medida que se sumergía más en su propia locura, su influencia sobre los otros niños se volvía más fuerte. Los que antes se burlaban de ella ahora se encontraban temblando de miedo cada vez que la veían. Ella hablaba con un tono oscuro, como si algo la poseyera, y comenzó a atraer a los demás a sus juegos macabros. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, los niños se reunieron en su habitación. Clara, con una risa inquietante, les dijo que había un secreto escondido en el sótano del orfanato. Atraídos por su voz hipnótica, decidieron seguirla. La puerta del sótano chirrió al abrirse, y un aire helado los envolvió al bajar. Las sombras parecían moverse, y los ecos de sus pasos resonaban como advertencias. En el sótano, Clara les mostró una antigua caja de madera cubierta de polvo. Aquí es donde el diablo guarda sus secretos, dijo con una sonrisa perturbadora. Al abrir la caja, un frío intenso llenó el aire, y los niños se dieron cuenta de que lo que había dentro no eran juguetes, sino objetos oscuros y siniestros, muñecos desgastados, trozos de tela ensangrentada, y un diario desgastado que parecía susurrar secretos de maldad. Los demás, horrorizados, comenzaron a retroceder, pero Clara, con sus ojos llenos de una locura aterradora, los mantuvo en su lugar. ¿Tienen miedo?, preguntó, su voz resonando en el aire frío. La risa del diablo pareció llenar el sótano, y en ese momento, los niños comprendieron que Clara no era la misma. La oscuridad que había tomado posesión de ella ahora los amenazaba a todos. Mientras intentaban escapar, la puerta del sótano se cerró de golpe. Clara se rió, pero su risa se transformó en gritos que resonaban en sus oídos. Los niños, llenos de terror, comenzaron a gritar, pero era demasiado tarde. La oscuridad los envolvió, y los ecos de sus voces se desvanecieron en la noche. Días pasaron, y el orfanato de Saint Michael nunca volvió a ser el mismo. Los nuevos niños que llegaban eran advertidos de la historia de Clara, la niña que se había convertido en el terror del orfanato. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos afirmaban que podían escuchar susurros, risas y gritos provenientes del sótano, recordando que el diablo siempre está presente, esperando la oportunidad de arrastrar a otros hacia la oscuridad. Clara, ahora atrapada en su propia pesadilla, vagaba por los pasillos del orfanato. La figura oscura que una vez la aterrorizó ahora se había convertido en su compañera.
La risa de los niños, que alguna vez le dio alegría, se transformó en ecos de tormento. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Clara se encontró en la sala común. Los otros niños estaban allí, pero sus rostros estaban pálidos y sus ojos vacíos, como si hubieran sido vaciados de toda esperanza. Clara sintió que el poder del diablo la consumía y que ella ya no era dueña de su propia mente. Sin embargo, una niña nueva, Ana, llegó al orfanato. Con su risa alegre y su mirada curiosa, Ana pronto se hizo amiga de Clara. A pesar de los rumores que circulaban, la inocencia de Ana era contagiosa. Clara comenzó a recordar lo que era ser una niña feliz. Una noche, mientras hablaban a la luz de la luna, Ana le preguntó a Clara sobre los rumores del diablo que rondaban el orfanato. Clara dudó, pero finalmente se atrevió a contarle sobre la figura oscura que la había perseguido. Para su sorpresa, Ana no mostró miedo. Tal vez lo que necesitamos es enfrentarlo, sugirió con determinación. Clara, aunque aterrorizada, se sintió inspirada por la valentía de Ana. Juntas decidieron que la única manera de liberarse de la sombra del diablo era confrontarlo. Esa misma noche, decidieron regresar al sótano. Mientras bajaban, el aire se volvió más frío y el eco de sus pasos resonaba en las paredes como un oscuro presagio. Clara podía sentir la presencia del diablo, pero esta vez, Ana estaba a su lado. Al llegar a la caja, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero la determinación de Ana la animó a abrirla nuevamente. Al hacerlo, el aire se volvió denso y pesado. De la caja emergió una niebla oscura que parecía tener vida propia. Clara y Ana se aferraron la mano, temblando de miedo, pero decididas a enfrentar lo que venía. Las sombras comenzaron a moverse y una risa siniestra llenó el sótano. ¿Quién se atreve a interrumpir mi dominio?, resonó la voz del diablo, profunda y burlona. Nosotras, gritó Ana, levantando la cabeza con valor. No tienes poder sobre nosotras. Clara se sorprendió por la valentía de su amiga, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. La risa del diablo se detuvo, y por un momento, el sótano se sumió en un silencio aterrador. Sin embargo, el diablo no se detendría tan fácilmente. Con un movimiento, comenzó a distorsionar la realidad a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse, y los gritos de los otros niños resonaban en sus oídos, haciéndolas sentir cada vez más débiles. «¿Tienen miedo?», burló el diablo, acercándose más. Pero Ana, con una mirada firme, comenzó a hablar en voz alta, recitando palabras que Clara no entendía. Poco a poco, la niebla oscura comenzó a disiparse. Clara, inspirada por la valentía de Ana, recordó las historias que había escuchado sobre el poder de la amistad y la luz. Juntas, comenzaron a cantar, uniendo sus voces en un himno de esperanza. El sonido resonó en el sótano, iluminando la oscuridad que las rodeaba. El diablo, al verse superado, gritó con furia, pero su poder comenzó a desvanecerse. Las sombras se alejaron, y Clara sintió una liberación que no había experimentado en mucho tiempo. La caja cerró de golpe, y en ese instante, la figura oscura fue absorbida por la luz que habían creado. El orfanato de St. Michael nunca volvió a ser el mismo. Clara y Ana se convirtieron en las heroínas del lugar, y su historia se contó a nuevas generaciones de niños. Aprendieron que el miedo puede ser vencido, y que la verdadera fuerza reside en la amistad y el amor. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos aún afirmaban escuchar susurros en los pasillos, un recordatorio de que, aunque el diablo había sido derrotado, las sombras nunca se desvanecen.